Bueno, vamos a ver si se conecta alguien. Iván, pero no cuenta porque está aquí. Les manda saludos la hermana Poli. Saludos, hermana Poli. Hermana Polita. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a comenzar un capítulo nuevo, capítulo número 6, que lleva por título El coronavirus y el monte Seir. S-E-I-R. Seir. Y el monte Seir, capítulo número 6. Bueno. ¿Cuántos capítulos son? Como 9 y 2 anexos, creo. Es que vienen unos que son anexos, se llaman anexos. Bueno, entonces les pregunto, ¿quién sabe algo acerca del monte Seir? ¿Lo habían escuchado anteriormente en las escrituras? A ver, levanten su mano. ¿Quién lo había escuchado? ¿Quién nos puede decir la ubicación geográfica? Ok. Bueno, debería estar. Ok. Bueno, no sabe nada acerca del monte Seir. Nada. Ok. ¿Termina en qué cara? ¿Seir? ¿En R o A? En R. S-E-I-R. Seir. Bueno, entonces nada más sabemos que es un monte y hasta ahí. Al sur de Israel, ok. Bueno, pues ahorita vamos a comentar algunas cosas y al finalizar de la clase pues ya vamos a saber por lo menos un poquito más acerca de este monte y qué podemos aprender. Bueno, para la clase de hoy vamos a ir en nuestra Biblia a Devarim, Deuteronomio, capítulo número 1. Devarim o Deuteronomio, capítulo número 1. Y si recordamos, bueno, Devarim fue un libro que nos narra un discurso, ¿quién dio este discurso, hermanos? Moshe, ¿verdad? Es el discurso de Moshe donde hace, pues ahora sí que una recapitulación de todo lo que había sucedido y les da nuevamente pues la Torá a la nueva generación de israelitas que habían de entrar en la tierra prometida. Entonces es como que un recordatorio de todo lo que había sucedido hasta ese momento y precisamente en el verso número 2 es donde aparece una referencia al monte Seir. Entonces ya todos tienen abiertos su Biblia, vamos a necesitar que la tengan abierta porque vamos a estar leyendo algunas partes del capítulo 1 y del capítulo número 2. Entonces, para que puedan seguir la lectura, dice el verso número 1, estas son las palabras que dirigió Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán, a través del desierto en el Arabá, cerca de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Entonces dice ahí en el verso número 2, hay 11 ¿qué? ¿Cómo traducen sus versiones? Jornadas. Días o jornadas, ¿ok? ¿Desde dónde? Oreb. Desde Oreb hasta Monte Seir hasta Cades.
Ok, desde Oreb hasta Kadesh Barnea por la ruta del Monte Seir. Muy bien, ahí aparece. Entonces, esto de jornadas se refiere a días, ¿ok? Como traducen otras versiones. Está diciendo que había solamente 11 días de camino o jornadas entre estos dos lugares, Oreb y Kadesh Barnea. Oreb, sí saben, ese lugar sí lo ubicamos, sí sabemos cuál es Oreb, el monte Oreb. ¿Sí? ¿Todos? Ok. ¿Cómo se le conoce también al monte Oreb? Se me hace. Ajá, el monte Sinaí. ¿Y qué sucedió ahí en el monte Sinaí? Se entregó la Torah. Ok. Entonces estamos aprendiendo algunas cosas de geografía bíblica, por decirlo así. Y el monte Oreb es otro nombre que se le da al monte Sinaí. Cuando les pregunten si es el mismo, sí es el mismo. Y la Biblia habla de forma indistinta sobre este monte. Se le llama de ambas formas en las escrituras. Tanto monte Oreb como monte Sinaí. Es el mismo. Y lo más importante que sucedió ahí, como ustedes dijeron, fue la entrega de la Torah. Entonces, ¿qué nos está diciendo estos primeros dos versos? Que cuando los israelitas salieron de Egipto, pues se emprendieron un viaje. ¿Hacia dónde se dirigían? Cuando salen de Egipto, ¿cuál era ahora sí que la meta? Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Ellos iban desde Egipto hasta la tierra prometida, pero una parada muy importante que se nos está haciendo referencia aquí es cuando se detuvieron en el monte Oreb o monte Sinaí para recibir la Torah. Entonces, lo que nos dice este verso es que desde ahí, desde el monte Oreb o el monte Sinaí, donde se les entregó la Torah, hasta Kadesh Barnea, había 11 días de camino. Kadesh Barnea, si ustedes quieren investigar un poquito más, iba a ser como el lugar desde donde ellos iban pues ya ahora sí que a cruzar a Canaán, o desde donde iban a comenzar con esta conquista a partir de ese lugar. De hecho, lo que sucede también ahí en Kadesh Barnea, una vez que ellos llegan, es que ahí fueron, es de donde se dice fueron enviados los 2 espías. Recuerdan que cuando llegan fueron enviados 2 espías que pues eran los encargados de, ahora sí que traer el informe acerca de la tierra prometida. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en este discurso Moshe es que había solamente 11 días desde que ellos recibieron la Torá hasta que llegaran a esa ciudad donde iban a comenzar la conquista. Sin embargo, nos dice el verso número 3, fue en el año 40, el primer día del mes 11, que Moshe se dirigió a los israelitas de acuerdo con las instrucciones que le había dado Yahweh para ellos. Entonces allí está diciendo, solamente nos debía de haber tomado este viaje 11 días. En 11 días ya teníamos que estar en esa ciudad y pues en unos días más, quizás si lo queremos alargar semanas, ya deberíamos de haber conquistado la tierra prometida. Sin embargo, dice el verso número 3 que ya habían pasado 40 años y ellos aún no entraban a la tierra prometida. Entonces, un viaje de 11 días se convirtió en ¿cuánto, hermanos? 40. En 40 años. Un viaje de 11 días se convirtió en 40 años. Y como ustedes bien saben, y pues lo hemos hablado muchas veces, éxodo, esta salida que sucede de Egipto hacia la tierra prometida y todo este viaje que sucedió ya una vez, como la profecía es cíclica, nosotros podemos obtener una enseñanza porque lo que sucedió en aquel tiempo pues va a volver a ocurrir nuevamente, solamente que pues ya ahora sí que esto va a repercutir en toda la humanidad,
una vez que nuestro liberador aparezca. Sabemos también que quién era un tipo de Mashiach en ese contexto, en la salida de Egipto. Ahí quién estaba simbolizando a Mashiach. Moshe era el encargado de liberar al pueblo de la esclavitud. Y bueno, ya en nuestros días, pues nosotros esperamos a nuestro gran libertador, que va a ser Yeshua HaMashiach en su segunda venida. Entonces, lo más importante y lo que queremos destacar es que, como hemos dicho durante todas las clases, todo lo que nosotros hacemos puede repercutir para bien o para mal en el regreso de Mashiach. Y la importancia que tiene que nosotros, que nos ha tocado vivir estos últimos días, pues estemos haciendo lo que realmente nos corresponde en este tiempo y en estos días antes de que Mashiach aparezca. Entonces, pues fíjense, en este caso lo que vemos es que ellos que estaban tan cerca, pero tan cerca de entrar a la tierra prometida, de ser salvos, por decirlo así, esos 11 días se convirtieron en 40 años. Y si trasladamos esa enseñanza hasta nuestros días, estamos nosotros así, igual de cerca de entrar a la tierra prometida, que esto es pues la Nueva Jerusalén. ¿Y qué vamos a hacer para que ese regreso de Mashiach que está tan cerca, pues no se vaya a retrasar, que no se vaya a alargar ese periodo? No por Mashiach, no por el Eterno, sino por nosotros mismos. Entonces, lo que aparece ahí es que ellos tenían que hacer un viaje, y ese viaje se tenía que hacer a través de la ruta del Monte Seir. Entonces ese Monte Seir está representando ahora sí que un camino que pues terminó en tragedia, ¿verdad? Más que llevarlos hacia su liberación y hacia entrar a la tierra prometida y hacia obedecer, porque realmente el Eterno ya les había dicho que ya les había entregado la tierra. Entonces ellos en rebeldía no obedecieron, y pues el Monte Seir o el camino del Monte Seir está representando ahora sí que un obstáculo o algo que no les permitió entrar a la tierra como ya el Eterno se les había entregado. Entonces vamos a continuar leyendo ahí, y bueno, decía él en el verso número 3 que era el año 40, el primer día del mes 11, que Moshe se dirigió a los israelitas de acuerdo con las instrucciones que le había dado Yahweh para ellos, después de haber derrotado a Sihón, el rey de los amoritas, que habitaba en Heshbón, y al rey Og de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab. Moshe se puso a exponer esta Torá. Y dijo: Yahweh nuestro Elohim nos habló en Horeb diciendo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Entonces ahí esto es cuando pues el Eterno ya, después de que ellos pasaron, que ya estaban en el año 40, el Eterno les habla y les dice: ustedes ya tienen bastante tiempo en el monte Seir. Ya es momento ahora sí que conquisten la tierra prometida. Entonces el monte Seir representó un obstáculo y representó un atraso, porque una vez que ellos no entraron a la tierra prometida, se la pasaron ahora sí que rodeando el monte Seir, rodeando el monte Seir, y así estuvieron acampando pues por todo ese tiempo, por todos esos años. Entonces aquí dice que el Eterno les habló y les dijo: ya estuvieron demasiado tiempo en ese monte, en el año 40, y que ya era momento que entraran a la tierra prometida. Y entonces empieza a recordar Moshe a partir del verso número 19, que la primera vez que esto sucedió, cuando ellos ya habían llevado a cabo este viaje y ya estaban ahí en Kadesh Barnea,
para tomar la tierra. Les digo que esa era la ciudad desde donde ya iban a tomar la tierra. Pues recuerda el evento de los 2 exploradores y que los enviaron a revisar la tierra y que regresaron con un informe pues nada alentador, y que pues por rebeldía, dice el verso número 26, ustedes se negaron a subir y se burlaron del mandato de Yahweh su Elohim, porque era un mandato, era un mandamiento, el Eterno ya les había entregado la tierra. Entonces ellos pues no quisieron y se negaron a subir a la tierra, y entonces como castigo pues sabemos, tuvieron que, este viaje se alargó bastantes años como estamos comentando. Y ya en el capítulo número 46, para confirmar esto que estamos diciendo, perdón, en el capítulo número 2, dice, así después de permanecer ustedes en Kadesh todo aquel largo tiempo, regresamos otra vez hacia el desierto por el camino del mar de los juncos, como me había hablado Yahweh, y bordeamos la serranía de Seir por largo tiempo. Entonces ahí confirmamos que cuando ellos no entran a la tierra prometida, después de que el Eterno los castiga, pues primeramente, si recuerdan, después de que esto sucede y que el Eterno se enoja con ellos, ¿qué hicieron ellos? ¿Recuerdan? Antes de que sucedieran los 40 años, en aquel tiempo cuando los espías traen el informe y luego se rebelan, y luego Moshe pues ahora sí que se enoja con ellos también, y el Eterno se enoja con ellos, y luego ellos ¿qué hicieron? ¿Sí se acuerdan? Cuando hicieron el becerro. No, ese ya había pasado. ¿Dónde? Lo del becerro ya había pasado. Sí, lo del becerro ya había pasado. Allá en el monte. Después, Intentaron Matar. resistir a la conquista por su cuenta. Ajá, intentaron conquistar la tierra por su cuenta. ¿Sí se acordaban? No. Bueno, déjenme ver a ver dónde dice aquí para... que yo recuerdo que primero trataron de matar a los espías, que ya eran las buenas noticias, y luego ya después de que Dios se enojó con ellos, después de pseudo arrepentirse, fueron a luchar a conquistar, pero es como que pues ya... Sí, ya el Eterno ya les había dicho que no, porque dice el verso número 34, ahí en el mismo capítulo de Devarim 1:34. Cuando Yahweh oyó las fuertes quejas de ustedes, se enojó y juró, ni uno solo de estos hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Ninguno excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá, y a él y a sus descendientes les daré la tierra que pisó, porque él permaneció fiel a Yahweh. Bueno, y luego de ahí, si vamos al verso número 41, dice, ustedes me respondieron diciendo, somos culpables ante Yahweh, pero ahora subiremos y pelearemos tal como nos ha mandado Yahweh nuestro Elohim. Y todos ustedes se armaron con implementos de guerra e imprudentemente se dirigieron a la serranía. Pero Yahweh me dijo que les advirtiera, no suban a pelear, que yo no estoy en medio de ustedes, sino van a ser derrotados por sus enemigos. Yo les hablé, pero ustedes no quisieron escuchar, se burlaron del mandato de Yahweh y marcharon voluntariamente a la serranía. Entonces los emoritas que vivían en aquella serranía salieron contra ustedes como avispas y los persiguieron y los aplastaron. ¿En dónde, hermanos? En Seir, ¿ok? Entonces por eso decimos que el monte Seir representa obstáculo, representa derrota, porque ahí fueron derrotados. El Eterno ya no estaba con ellos, ya los había castigado y tenía que morir toda aquella generación, porque el Eterno ya había jurado que ninguno de esos hombres iba a entrar en la tierra prometida. Entonces todo esto simboliza Seir, derrota, retraso, desobediencia, rebeldía, y este es el obstáculo que aparece aquí. Esos 11 días, como decíamos, se tuvieron que hacer 40 años
porque ellos no pudieron ahora sí que completar este viaje y no obedecieron y no le creyeron al Eterno. Y bueno, esto que sucedió con los 12 espías, pues fueron 10 los que trajeron un informe desalentador, pero realmente si nos ponemos a reflexionar cuál era la condición de la mayoría del pueblo, que con tanta facilidad le creyeron a una minoría, le creyeron a estos 10, y pues con mucha facilidad ahora sí que se vencieron, se dieron por vencidos antes de siquiera intentarlo. Y con esto podemos ver, como dicen los rabinos o los estudiosos, que pues realmente su corazón no tenía tanta convicción. Ellos a lo mejor ya habían emprendido el viaje, pero realmente pues su convicción no era tan firme, porque si no, no con tanta facilidad los 10 espías los hubieran podido desanimar. Entonces fue muy fácil como ellos se sintieron derrotados antes de siquiera intentarlo y decidieron no creerle a Yahweh, aun con todo lo que ellos ya habían visto, con todas las maravillas y portentos que el Eterno les había mostrado, aun que el Eterno los estaba guiando y los estaba llevando. Ellos simplemente se rebelaron y no quisieron obedecer este mandamiento que el Eterno ya les había dicho, que tenían que entrar y poseer la tierra. De hecho, yo recuerdo mucho cuando, creo que el año pasado tuvimos otra vez cuando estábamos con ese tema de Canaán. Yo recuerdo mucho haber oído, no un dicho, pero una frase que alguien comentó, que las masas olvidan todo. O sea, siempre van a olvidar los hechos y todo lo que ellos vieron, pero siempre van a tener latente el recuerdo. Si ellos recuerdan que se sintieron, o sea, no tanto que vieron, si ellos sintieron mal, pues van a recordar ese sentimiento y van a olvidar todo lo que vieron, lo que escucharon y todo lo demás. Cosa que pues para ese momento yo estaba viendo este tema de la conquista que falló, y luego viendo otros antecedentes de Israel de que pasó esto. O sea, como si ellos sabiendo, aún después teniendo a Dios de su lado, todo lo que ha hecho Dios por ellos, lo que ellos vivieron, y aún así cometieron el mal. Es como que pues una persona normal diría, oye, pues qué gente tan tonta, sabiendo que Dios hace todo por ellos, ¿por qué hacen esto? Y eso es algo que en su momento cuando lo oyes como que tiene sentido. La gente, o por lo menos la multitud, se olvida de todo, pero siempre van a recordar los sentimientos. Si ellos se sintieron mal en su momento, no va a importar las buenas cosas que ha hecho, o sea, nada más van a recordar lo malo. Okay. Entonces, ¿cómo calificaríamos el comportamiento de los israelitas cuando los 2 espías regresan con el informe? ¿Qué diríamos? ¿Qué les faltó? ¿Cómo lo describiríamos? Los israelitas fueron ¿qué? Incrédulos, porque principalmente les faltó fe. Fueron incrédulos. ¿Qué más? Necios, malagradecidos, desobedientes Y muy duros, ok. Rebeldes. Entonces, todo esto sucedió cuando ellos ya estaban a nada de la salvación, ya estaba ahí enfrente, frente a ellos. Ellos ya tenían ahí la tierra, pues simplemente para entrar, para hacer la parte que a ellos les correspondía, y no lo hicieron. Entonces, por eso es importante que nosotros reflexionemos si nosotros estamos teniendo la fe que se requiere, si no estamos siendo rebeldes, desobedientes, malagradecidos, y todas las cosas que ustedes dijeron, si no estamos faltos de fe, si realmente estamos fortalecidos, o si
con el primer informe desalentador que nos traigan, y cuando empecemos a ver ciertas cosas, nuestra convicción va a ser tan débil, o sea, no va a haber convicción, que pues nos vamos a dejar arrastrar o nos vamos a dejar llevar con lo que diga la mayoría. Entonces eso es lo que tenemos que reflexionar el día de hoy. Si realmente estamos bien firmes y listos para poder ver que nuestra salvación está frente a nosotros, está ya muy cerca, y si vamos a ser obedientes y vamos a cumplir lo que el Eterno nos ha ordenado para estos días, la tarea que nos ha encomendado, si vamos a hacer nuestra parte y vamos a ser capaces de llevar a cabo el plan del Eterno, y no vamos a ser como aquella generación rebelde que en lugar de obedecer al Eterno, pues retrasó este plan de 11 días a 40 años. Entonces, esto es lo que representa el Monte Seir. Pero además, si continuamos leyendo ahí en el capítulo número 2, bueno, en el verso número 2, como decíamos, nada más para confirmar, el Eterno dice que ellos habían estado rodeando por bastante tiempo ya el Monte Seir. Ahí permanecieron todos esos años rodeando y rodeando y rodeando el Monte Seir. Lo que debió de haber sido el poder atravesarlo y entrar a la tierra prometida se convirtió en tener que estarlo rodeando ahí por mucho tiempo. Un retraso bastante largo. Y nos dice ahí que en el Monte Seir habitaban los descendientes ¿de quién? De Esaú. De Esaú, los descendientes de Esaú. Desde Génesis, las escrituras nos dicen que los descendientes de Esaú habitaron en esa región. Y de hecho, Seir es como un... Ay, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, no es sinónimo. ¿Seudónimo? No, se me fue la palabra, pero también significa como velludo. Entonces, así se le llama en las escrituras de forma indistinta a Esaú. Así como se le llama Edom, también se le llama Seir. De hecho, hay profecías, por ejemplo, en Ezequiel, contra el monte Seir. Y dice, ese monte yo lo voy a destruir, y es una profecía de destrucción, pero no se refiere pues propiamente al monte, sino más bien a Edom o a los descendientes de Esaú, al castigo, ¿verdad?, que iban a recibir, así como la profecía del profeta Abdías, que habla en contra de Edom, u otras profecías. Entonces, de forma indistinta en las escrituras se le llama a los descendientes de Esaú Edom o también Seir. Entonces, decíamos que el monte Seir terminó representando todas estas cosas para los israelitas: retraso, rebeldía, derrota, porque ahí fueron vencidos. Pero además, si hacemos una conexión con Esaú, ya el pastor nos ha explicado, o ya hemos visto anteriormente, que Esaú simboliza o representa varias cosas. ¿De qué se acuerdan o qué recuerdan acerca del simbolismo de Esaú o de Edom? ¿Simboliza algo bueno, algo malo, algo positivo, algo negativo? ¿Qué recuerdan? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué más simboliza? Edom o Esaú, ¿qué simbolizaba? Si pusieron atención a las predicaciones. Ok, rebelión, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan de estos términos de Edom? Ajá, sí. Entonces, precisamente ahí, cuando ya van a conquistar la tierra, es que les niegan el paso, porque ellos habitaban ahí. Entonces hemos dicho que Edom siempre ha simbolizado como obstáculo, obstaculizan los planes del Eterno, como en ese caso. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? Plantador, ¿no? Sí, ¿mande? No fue su plantador.
No, ese es Jacob. Ah, sí. Me hace que no ponen atención a las predicaciones. Ok, pecado, ¿qué más? En una persona, por ejemplo, ¿qué simboliza Edom? Edom significa rojo. ¿Qué? El Yetzer Hara. La inclinación al mal. Ujú. Sí, acuérdense que el pastor siempre estábamos hablando de simbólicamente. Bueno, una cosa es que sí, a ver, ¿quién fue Edom? Pues sí, fue Esaú, el hermano de Jacob, y todo lo que él representaba. Por ejemplo, vimos que él representaba a Jacob como la parte espiritual, y Esaú, recuerdan, era como que la parte material o física, el que siempre estaba como sí, como concentrado en la parte terrenal, al punto que se acuerdan cuando él vende la primogenitura y dice, pues de todas formas nos vamos a morir. Pues sí, te la vendo. Porque él solamente estaba viendo como el plano físico y Jacob siempre representaba como que el plano espiritual. Y también dijimos que en una persona representa ahora sí que como el lado malo de una persona. La inclinación al mal, el Yetzer Hara, y como también dijimos, o hemos dicho ya hablando así en forma global, los judíos, por ejemplo, describen a Edom como o al espíritu de Edom, como una fuerza de oposición que siempre ha estado ahí presente a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Representa oposición, obstáculo, por estas cosas que sucedieron y que están escritas en la Torá. Y cuando hablamos así del espíritu de Edom, estamos hablando de esa fuerza que se empeña en obstaculizar los planes del Eterno y que no se lleve a cabo pues el plan de redención del Eterno. Entonces, todo esto simboliza a Edom. Entonces, entendiendo que Edom y Seir son ahora sí que palabras que se utilizan sin distinción, es lo mismo decir Esaú, Edom y Seir. Entonces el monte Seir, además de lo que dijimos que simboliza en este relato donde ellos estuvieron rodeándolo por tanto tiempo y que simboliza derrota y que simboliza retraso y rebeldía y desobediencia, pues le podemos sumar todas estas otras cosas que también está simbolizando inclinación al mal, obstáculo, una fuerza que impide o que pretende impedir que los planes del Eterno se lleven a cabo. Los judíos, por lo menos un sector del judaísmo, dicen que Edom hoy en día es el cristianismo. Ah, sí. Sí, también eso lo habíamos comentado, que por ejemplo en tiempos del Imperio Romano ellos llamaban así a Roma, le decían Edom. Y pues en nuestros días muchos judíos, si ustedes les preguntan qué es Edom, ellos dicen el cristianismo. ¿Por qué? Pues por todo el mal que se ha cometido. Hemos hablado como que esto de las cruzadas y todo esto y tantos pecados que se cometieron, pero también porque ellos lo ven como un obstáculo de cierta forma que trae confusión y que no permite o que impide que el plan de redención entre Israel, Mashiach y el Eterno pues se lleve a cabo. Entonces como que lo obstaculiza de alguna forma el cristianismo, así lo ven ellos. Entonces todo esto está simbolizando también el monte Seir. Y hablando de esto y de lo que y de esto que es muy conocido, les decía que Seir o que Edom simboliza el Yetzer Hara. Entonces la explicación que da el rabino en el libro es que en estos días pues nosotros podemos, como les decía, ser responsables de inclinarnos quizá a nuestro lado malo y con eso pues estar obstaculizando los planes del Eterno y que nuestra inclinación al mal nos lleve a, como comentábamos, a
a estar faltos de fe, a no creerle al Eterno, al dejarnos llevar por la marea, a estar muy débiles, a no estar haciendo lo que nos corresponde, a ser desobedientes, a no cumplir con nuestra tarea y con nuestro mandato, y pues que no podamos o no seamos capaces de ver que la salvación ya está frente a nosotros. Entonces todo esto simboliza el monte Seir, y todo esto podemos aprender de lo que ya sucedió. Recuerden, la profecía es cíclica y todo nos da una enseñanza, y de todo podemos obtener un aprendizaje, porque estas cosas van a suceder nuevamente, y está en nosotros pues el poder, si realmente creemos que estos son los últimos días, el actuar como si de nosotros dependiera, como si nosotros quisiéramos cambiar esa historia. Si realmente aprendimos de lo que ya sucedió, aprendimos de lo que le sucedió a nuestros antepasados, y como si de nosotros dependiera que esta vez las cosas fueran diferentes y que este retraso no suceda nuevamente, sino creerle al Eterno, obedecerle y hacer todo lo que ellos no hicieron en aquella ocasión para poder entrar a la tierra prometida, pero esto es pues la Nueva Jerusalén. Y bueno, pues principalmente el día de hoy quería que entendiéramos, recordáramos este relato y entendiéramos entonces lo que está simbolizando el monte Seir. Y pues la semana que viene vamos a hablar un poquito más de las similitudes o la relación que hay entre Moshe y Yeshua, porque decíamos la Biblia aquí nos relata una liberación o una salvación que ocurrió, y que pues esto también va a suceder en nuestros días, y podemos encontrar otras enseñanzas y estar bien listos y bien preparados para poder identificar a nuestro Salvador cuando venga, y estar listos, de estar firmes haciendo la parte que nos corresponde. Y pues bueno, hermanos, esto sería la introducción, sería todo lo que veríamos el día de hoy. Hagan sus anotaciones si quieren investigar más acerca de estos conceptos de Ser, de Edom, porque como que ya se nos olvidó un poquito de todo lo que simboliza Esaú y Edom. Si ustedes quieren investigar algunas similitudes entre Moshe y Yeshua, pueden hacerlo. Investiguen, estudien, y pues esto sería lo que pueden hacer en la semana, lo que se quedan de tarea, ya que andamos encargando tarea, que investiguen lo que ustedes puedan. Una foto del monte Seir, pues es que fíjate que no creo que le salga. Puse en el buscador y me llamó mucho la atención. Puse en el buscador Seir, y vienen dos comentarios, uno que tiene que ver con demonología y otro en ciencia. Desde la perspectiva en demonología, Seir dice que es un príncipe del infierno con 26 legiones de demonios bajo su mando. O sea, es un demonio, pero de los macizos. Y desde la perspectiva científica, Seir es un modelo matemático que usan para hacer predicciones, y que ahorita lo están utilizando para la cuestión del COVID. Entonces, sí se me hizo como que, ¿qué pasó? Muy interesante. Sí, algo leí yo acerca de que era un demonio conocido, o sea, un demonio que está ahí registrado y que así le llaman, ese es su nombre. Así como pues Satán, pues también el demonio que lleva este nombre Seir, que les digo, literalmente es como velludo o peludo, por eso es como significa lo mismo que Edom, por decirlo así, que Esaú. Edom significa rojo. No hay que nombrarlo tanto por si la cosa. Sí, mejor ya no lo vamos a decir. Bueno, nosotros estamos hablando del monte, y pues fíjense, o sea, hay puras cosas negativas lo que simboliza este monte, y pues yo creo que por algo fue que en este lugar pues permanecieron ahí.
tantos años rodeando y rodeando, y ahí vimos los versos donde el Eterno les dice, ya, bueno, ya estuvieron demasiado tiempo rodeando este monte. Pues ya imagínense 38 años o no sé cuántos dice, casi 40 años ahí rodeando el monte y rodeando el monte. O sea, lo que realmente representa y cómo nosotros a lo mejor ahorita nos podemos encontrar pues así, rodeando y rodeando y rodeando sin llegar a nada, sin avanzar, como en un laberinto, sin perdidos, extraviados, y así no estamos, y así puede estar mucha gente y muchos de nuestros hermanos. Entonces, pues debemos estar bien listos, porque ellos ya tenían la salvación ahí, ya venían de ver todos los milagros, todos los portentos, ya el Eterno tenía este plan con ellos y pues no sucedió. Entonces hay que estar bien listos en lo que tenemos que hacer para ser dignos de que Mashiach regrese en nuestros días y nos encuentre haciendo su voluntad. Bueno, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Gracias a los hermanos, a los dos hermanos que estuvieron acompañándonos. Que el Eterno les bendiga y nos vemos más tarde en el Abdalá.